Hola jóvenes, hoy vamos a estar analizando esta pintura que se llama El Jardín de las Delicias. En inglés se le llama The Garden of Earthly Delights. Esta pintura es un tríptico, quiere decir que se divide en tres partes y se puede abrir y cerrar. En la parte exterior tiene una imagen y en la parte interior tiene tres imágenes con composiciones diferentes cada una de ellas. Las medidas de este tríptico es de 2.2 metros por 3.89 metros, está bastante grande. Aquí podemos ver un acercamiento a uno de los detalles que están dentro de esta pintura. Y bueno, vamos a alejar un poco esta imagen para que ustedes vean qué tan grande es y qué tanto detalle tiene. Esta pintura fue realizada por el pintor holandés Hieronymus Bosch, o el Bosco. Y recordemos que en esa época la religión y el gobierno eran una sola cosa. Entonces Hieronymus Bosch era una persona que le encargaban imágenes para representar pasajes de la Biblia o para representar muchas otras cosas relacionadas con la religión. Entonces aquí estamos alejándonos un poco para que veamos la magnitud de esta pintura. En la parte izquierda se muestra algo que hace referencia a Adán y Eva y cuando empezó pues la vida en la tierra. En la parte del medio vemos cuando ya el ser humano está presente en la tierra y está haciendo muchas cosas que para ellos son divertidos, pero se muestran de una forma inocente, como si no supieran que hay consecuencias. Y en la parte de la derecha está algo referente al infierno. Recordemos también que en ese tiempo había ciertos instrumentos musicales que utilizaban los paganos, las personas que no estaban tan apegadas a la religión. Por eso aquí en el área del infierno se muestran algunos instrumentos torturando a personas. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar a escuchar esta explicación que hizo el Museo del Prado. Todo el reconocimiento se lo debe de llevar el Museo del Prado, porque ellos fueron los que hicieron como una especie de documental. Yo lo único que hice fue ponerlo junto para que ustedes puedan disfrutarlo y entenderlo más fácilmente. Así es que vamos a ver este documental y espero que disfruten esta impresionante obra que hizo el Bosco. En la parte exterior del tríptico se leen dos himnos de alabanza al Creador. Ipse dixit et facta sunt. Él mismo lo dijo y todo fue hecho. Salmo 33:9 del libro de los Salmos de David. Y también se puede leer el Salmo 148:5. Ipse mandavit et creata sunt. Él mismo lo ordenó y todo fue creado. El sentido de las frases implica que se va a contar la historia del mundo, una historia que es el resultado del poder de Dios que todo lo crea. Es el hombre el que utiliza esa creación otorgada y en su mano está seguirla adecuadamente. En una de las puertas, a la izquierda del Salmo, se encuentra una imagen de Dios Padre. De su boca emana un rayo de luz que choca con el globo terráqueo produciendo un destello. Es la creación del mundo según su voluntad. La tierra es plana, con agua alrededor y rodeada de una esfera. El Bosco pinta una visión de la tierra medieval, a pesar de que ya casi estaba a las puertas del Renacimiento. Podemos ver un mundo rodeado por una esfera. Esta tierra está llena de vegetación y todavía es virgen. También podemos observar cómo el cielo se empieza a separar de la tierra y la luz de la oscuridad.
Estos datos nos dicen que la pintura representa el tercer día de la creación y que al finalizar este día se crearía el paraíso terrenal. Pero hasta que esto no ocurra, este mundo seguirá sin tener habitantes humanos ni luz. Vamos a comenzar el análisis interior del tríptico, siguiendo el recorrido del que hablamos antes. Como veréis enseguida nos empiezan a aparecer figuras que nacen directamente de la imaginación del Bosco, y estas figuras tienen muchas interpretaciones sobre las que se puede debatir. Lo primero que llama la atención en la parte inferior de la tabla del paraíso es la charca y su gran diversidad de seres híbridos. También es fácil de interpretar que no todo en el paraíso es felicidad. La muerte está presente. Un felino lleva una presa en la boca. Un ser indefinido con pico redondo se traga un sapo y un león devora un ciervo. Sapos, aves, animales reales e imaginarios y hasta un ser compuesto que lee en el agua nos advierten que incluso en el paraíso la armonía no es completa. Subiendo por la tabla llegamos al tema principal, la presentación de Adán y Eva. Aunque esta vez Eva ya ha sido creada, no surge de la costilla de Adán, y esta representación tan curiosa ha llegado a ser interpretada por los expertos como la institución del matrimonio. Podemos apreciar un detalle importante en la representación de Adán. Sus piernas están estiradas y los pies cruzados en el punto en que rozan la túnica de Dios. Esta postura se asocia con la representación de la crucifixión en muchas composiciones pictóricas de la época. Continuando nuestro recorrido, veremos dos árboles protagonistas. El primero se sitúa al lado de Adán y se interpreta como el árbol de la vida. Además, se puede identificar con un drago, que hacía poco que había sido descubierto en las Islas Canarias. El pecado cometido por Adán y Eva, que supone su expulsión del paraíso, es sugerido por la serpiente enroscada al segundo de los árboles. Una palmera, representante del árbol del bien y del mal, el lugar donde el demonio tentó a los primeros padres y que se apoya sobre una roca antropomorfa, formando el perfil de una cara siniestra que ofrece una doble visión. Más adelante, en el siglo XX, servirá de inspiración a pintores como Dalí para crear su visión surrealista. Más arriba, en el centro de la tabla, encontramos la fuente de la vida y en su interior una pequeña lechuza que cuesta de interpretar, ya que por un lado podría representar la cultura de la noche, el mal, la locura, la oscuridad, pero por otro lado podría representar la figura de Jesucristo, como dice San Agustín y el libro del Fisiólogo. Jesucristo cuando nace es pelícano, cuando muere es búho y cuando resucita es pájaro. De la fuente brotan 4 chorros de agua, 2 a cada lado. A la izquierda se aprecian numerosos animales que acuden a beber, ciervos, caballos e incluso un bello unicornio. Por el contrario, a la derecha se pueden ver animales monstruosos saliendo del agua, sapos y reptiles que acuden al árbol del bien y del mal junto a la serpiente enroscada. Todo está ordenado en función del lugar que ocupa. A la derecha del Señor lo bueno y a su izquierda lo malo. El río que emana de la fuente nos remite a los 4 ríos de la tabla central en el jardín del Edén, cuya identificación aparece en el Génesis 2, 10 a 14. La continuidad entre las 3 tablas se produce por el paisaje. En esta tenemos montañas con formas de picos y formas extrañas, y alrededor de ellas vuelan una gran cantidad de aves. Tenemos que recordar que en esta época se creía en la existencia real del paraíso, y por lo tanto, en estas montañas que hacían imposible el acceso. Y hasta aquí, la tabla del paraíso. La tabla central parece que representa un lugar idílico, pero en realidad no lo es. Ni siquiera las relaciones entre personas, animales y frutos son normales. Para empezar, las construcciones tienen apariencia de riqueza, pero es una riqueza que no es ni sólida ni duradera. Se aprecia un desequilibrio entre estos elementos y algunos de ellos están craquelados, lo que nos muestra su fragilidad, dándonos a entender que no existe otro destino que el castigo del infierno. Por lo tanto, se convierte en un mensaje frágil y efímero sobre la felicidad que otorgan los placeres pecaminosos.
En la parte superior, el agua brota de una fuente de color azul, dando lugar a la creación de 4 ríos. Se relaciona en su forma y composición con la fuente de la vida de la tabla izquierda, aunque en este caso da la sensación de que se puede romper en cualquier momento. Parece la fuente de una juventud que solo se mantendrá durante un tiempo. En su interior, como la lechuza de la fuente del paraíso, aparece una escena de sexo explícito entre un hombre y una mujer, además de un culo, unas nalgas, simbolizando los peligros del pecado de la lujuria. En la parte inferior también observamos una esfera craquelada que forma parte de una estructura indeterminada y en cuyo interior también hay un hombre y una mujer en actitud cariñosa. Se podría interpretar la escena en clave de la fragilidad de un matrimonio. Las 4 estructuras arquitectónicas que aparecen en los ríos están construidas mezclando elementos vegetales y materiales valiosos, como gemas o perlas. La abundancia de tubos y probetas nos remitiría a un interés por la alquimia, pero también evoca construcciones arquitectónicas en jardines de la época, conocidas gracias a otras obras de la corte borgoñona, como las que existían sobre el jardín de Edam. Son construcciones fantásticas, una especie de montaña rusa con abundancia de aves y hombres que practican juegos equilibristas entre huecos y cavidades. Nuevamente, de la mano del Bosco, la creatividad y el misterio forman parte consustancial de la obra. Alrededor de la fuente y de sus 4 brazos podemos ver muchas escenas entre seres fantásticos y grupos de personas. Y esto el Bosco lo hace porque tiene una gran curiosidad por mostrarnos el mundo del revés y por decirnos que las cosas no siempre son lo que parecen. 2 hombres transportan un oso en un palo cuyo cuerpo cuelga hacia arriba, desafiando la ley de la gravedad. En la parte inferior, un hombre cabeza abajo dentro del agua se toca los genitales con las manos, entrelazando los pulgares. Cabría entender esta disposición de las manos como un ademán piadoso de oración, un gesto religioso en un contexto profano, común en muchas otras obras de pintores flamencos. También hay abundantes juegos de grupo. Se pueden relacionar con representaciones de entremeses teatrales, muy comunes en la época, que suponían una distracción de los largos banquetes de la corte. Ejemplo de ello sería el grupo situado en círculo que levanta una especie de fresa. En la parte contraria, encontramos otro grupo que danza e intenta alcanzar un fruto del pico de un pájaro fantasmal. El origen de estas escenas puede estar en los entremeses. Los entremeses son piezas teatrales cortas y cómicas que solían ser representadas entre 2 actos de una comedia o en banquetes importantes. Estas piezas teatrales incluían habilidades, trucos y composiciones culinarias de las que surgían los personajes. Incluso en alguna ocasión, los propios nobles y duques formaban parte de estos entremeses. En un punto medio de la composición, como un claro de un bosque, se representa un estanque con mujeres desnudas. Algunas son de color negro, un elemento exótico, y también destaca que lleven aves en la cabeza, la mayoría ibis, aves que se suelen encontrar en el río Nilo, o pavos reales, que suelen vincularse con el maligno. A su alrededor, en sentido contrario al de las agujas del reloj, gira con frenesí un grupo de hombres en distintas actitudes eróticas, montando cabalgaduras de animales reales o fantásticos. Las aves, ramas o frutas que llevan los hombres en manos y cabezas serían el equivalente a los estandartes que los caballeros portaban en los desfiles triunfales. No hay duda del significado de deseo y lujuria que muestran estos hombres por las mujeres que se están bañando en el estanque central, que parece ser el tema principal de la tabla. En el plano medio y en el fondo de la composición reinan la geometría y el orden, mientras que en la parte inferior reina el caos, y está compuesto por mujeres, hombres y animales de gran tamaño. Y es aquí, en la zona que está más cerca del espectador, en la que se desarrollan distintas escenas. Algunas de ellas tan curiosas como esta, en la que podemos observar un pájaro alimentando a los hombres. Un hombre en primer plano se lleva a la boca un fruto. Es uno de los pocos personajes que mira directamente al espectador, como incitándole también a comer, a disfrutar de la realidad de la obra. Cerca de él,
otro hombre se sienta en lo que parece un fruto cóncavo. Un pato, por el color de su plumaje posiblemente macho, alimenta al hombre con bayas, como si fuera su cría. Dentro del fruto, alguien asoma un brazo para tocar un pez enorme. Para explicar esta escena, vamos a fijarnos en el personaje que sujeta unas grandes bayas con su mano, que tendrían que estar a la altura de la cabeza del personaje que se encuentra dentro del fruto. Claramente están realizando una actividad amorosa. Es como una representación del acto sexual, pero muy sutil. Otras escenas nos remiten a episodios bíblicos, como es el caso del grupo que recoge frutos de un árbol y se los come a la sombra de un bosquecillo. Es fácil establecer una relación con Adán y Eva. Otro grupo próximo evoca escenas profanas, como esos hombres conversando en el interior de una especie de garita. Vemos escenas con carácter erótico y escatológico que se presentan como divertidas estampas. Un ejemplo es el hombre que recoge un ramo de flores del trasero de otro que está agachado, o si lo leemos al revés, se lo introduce. En algunos textos de la época, cuando alguien recitaba plegarias, se estaba refiriendo claramente a un acto sexual. Era como una metáfora. Pues bien, en esta obra, las manos de los personajes son los que hacen referencia a este acto sexual, sobre todo a la masturbación, que era uno de los peores pecados de la época. En el ángulo inferior derecho destaca la escena de una pareja en el interior de una cueva. Se ha querido ver en ella a Adán y Eva, a pesar de que hay un tercer rostro que los acompaña. La identificación se establece en parte por el parecido a una manzana en ese fruto que sostiene la figura femenina, así como en otro similar también depositado junto a ella. Por otra parte, el personaje masculino es el único vestido de la tabla central. No todos los expertos que han estudiado el cuadro están de acuerdo con esa interpretación, pero es verdad que estos personajes son distintos al resto. Están dibujados de manera que nos conectan directamente con la tabla del infierno, que es a la que nos dirigimos después de haber estudiado la tabla central. Para el Bosco, el problema más importante es la maldad propia del ser humano, y es esa maldad la que se convierte en protagonista de todas sus obras, sobre todo de esta tabla, la tabla del infierno. Un supuesto abogado porta documentos oficiales y sellos para ser firmados. Está siendo atacado por una celada, la parte de la armadura que protege la cabeza, un cerdo con tocado de monja y un supuesto ayudante que trae consigo más documentos en la mano y sobre la cabeza. A modo de broche lleva un sapo, símbolo de la maldad y el demonio. La expresión es de duda y quizá de miedo, aunque sobre todo de orgullo, seguramente por firmar algo no ético y por lo tanto fuera de la moral. El resto de la parte baja de la composición está dominado por instrumentos musicales y un monstruo pájaro sentado en una trona que deglute cuerpos para inmediatamente después defecarlos en un pozo de sufrimiento, rodeado por la representación de distintos pecados capitales. Este ser lleva una olla en la cabeza y dos ánforas en los pies, elementos de cocina que pueden aludir a la gula. También en la parte inferior, alrededor de los pecados capitales representados en torno al monstruo pájaro, aparece la vanidad. A la sazón una mujer con un sapo en el pecho desnudo que evoca la lascivia. Está sujeta por un oscuro demonio que la obliga a observar su reflejo en el interior de una especie de culo espejo de otro demonio. Detrás de la vanidad comparece un trasero que defeca monedas a un gran agujero de tormento, siendo trasunto de la avaricia. En una clara imagen de la gula, un hombre glotón vomita en la misma dirección. Ya en el límite de la tabla, otro individuo perezoso duerme junto a un demonio con grandes ojos, tal vez como una alusión a sus pesadillas. Como podemos ver, en este entorno se representan los principales pecados capitales,
y después de haber sucumbido a estos placeres terrenales, llega el merecido castigo, y todo aquello que había sido placer se convierte en tortura y sufrimiento. Al otro lado del plano inferior podemos ver cómo un demonio clava a un hombre en una mesa. Por los elementos que tiene alrededor sabemos que se trata de un taur. El grupo de hombres y mujeres que está detrás de la mesa son personas relacionadas con los juegos de azar, un juego que es engañoso e impuro. Cerca de la mesa encontramos también a un conejo tocando un cuerno, que lleva a un hombre colgando boca abajo. Estos pecados, representados por sus pecadores, nos llevan directamente al castigo de la oscuridad del infierno. En esta tabla tienen mucha importancia los instrumentos musicales. Podemos encontrar un laúd y un arpa, que están relacionados con los cantos celestiales, pero que en este caso se encuentran torturando y clavándose en sus víctimas. También podemos ver una zanfoña, que era un instrumento típico de la época que tocaban los mendigos. Todos estos instrumentos están torturando a los pecadores, sobre todo aquellos que se han dejado llevar por la música profana y no por los cantos celestiales y música divina. Todo confluye en la zona central de la composición, en la que llama la atención una figura fantasmagórica que reina sobre todo el paisaje infernal. Esta figura es una de las creaciones más personales del autor y se conoce como el hombre árbol. Híbrido de forma humana, vegetal y animal, ofrece la sensación de estar asentado en el suelo con el tronco hundido en la tierra. Sin embargo, si observamos con detenimiento, es pura inestabilidad. Los troncos o piernas se apoyan sobre dos barcas que se balancean peligrosamente. Imposible tener más inestabilidad. El cuerpo resulta además estar hueco, y en el interior se representa una escena de burdel con una alcahueta que sirve a un grupo de hombres desnudos, el primero de los cuales está sentado sobre un gran sapo. Un personaje sube por la escalera con una flecha clavada en el culo, con lo que se refuerza ese carácter aludido de burdel. Esta escalera ofrece continuidad a un elemento que sustenta el interior del lupanar y avanza en línea recta hacia el exterior, como un mástil que sujeta un estandarte que evoca a su vez una cornamusa, instrumento musical parecido a la gaita, vinculado con la música popular y al que se le suele asimilar con la lujuria. Podría entenderse en su conjunto como un símbolo fálico. Destaca también la cabeza del personaje. Sobre ella se aprecia una especie de plato de su mismo color, en donde descansa la gigantesca cornamusa. Este simbolismo lo ratifica la enseña situada encima de la taberna o burdel. Sobre el plato y alrededor de la cornamusa vemos desfilar una procesión a ninguna parte. Hombres condenados y desnudos son llevados de la mano por personajes inquietantes. Analizando estos elementos y teniendo en cuenta el lugar que ocupa dentro de la composición, muchos expertos han llegado a pensar que esta figura se trata nada más y nada menos que de Lucifer. Una vez explicada la parte inferior y la parte central de la tabla del infierno, vamos hacia la superior para encontrarnos dos orejas que junto con las dos manos cortadas son los castigos habituales de la Baja Edad Media. En este caso, las dos orejas simbolizan a esa gente que no quiere escuchar la verdad y que por lo tanto ha elegido un mal camino en la vida. También encontramos muchos objetos metálicos que sirven para la tortura, pero nos llama la atención uno de ellos, el cuchillo. En la ciudad natal del Bosco, en Sertogenbosch, fabricaban estos cuchillos que en España se conocían como bolduques, que viene del nombre francés de la ciudad, Bois-le-Duc. Dos son los cuchillos que resaltan en este infierno del Bosco. Uno lo encontramos entre dos orejas cortadas. Ambos llevan una letra M como marca. Según algunos autores, apela a la inicial de la palabra mundus. El caballero es despedazado por una jauría de perros. A pesar de su nobleza y religiosidad, su estandarte es un sapo, fiel servidor del demonio. Nuevamente nos planteamos la falsedad de la apariencia, lo diversa y distinta que puede ser la verdad. Parece que este caballero está siendo castigado por cometer el que se podría considerar el peor de los pecados: no haber defendido a la Iglesia, representada por el cáliz,
misión esencial del caballero cortesano. En la zona más alta de la tabla, la que tenemos más lejos de la vista del espectador, podemos observar una técnica pictórica menos trabajada, más rápida. Es la continuación del paisaje de las dos tablas anteriores, pero esta vez el pintor, en lugar de escoger el color azul, ha elegido los negros y los rojos, para simbolizar ese fuego que lo devora todo. Es un lugar creado para el sufrimiento, un verdadero infierno en el que muchas personas sufren y son torturadas. En este momento es interesante que recordemos el horrible incendio que vio el pintor en su ciudad natal y que estuvo a punto de destruir su casa. Con esta última reflexión terminamos el análisis del cuadro, impactados por la imaginación del autor y su capacidad por llegar a distintas generaciones y culturas. Así, dejamos El Jardín de las Delicias, una obra llena de misterios y de incógnitas, y lo hacemos sabiendo que habrá muchas cosas que nunca llegaremos a interpretar.